Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica. Y yo soy Ana Hernández, jefa de la sección consular. Nazario Bustos García es un mexicano que llegó a Japón hace 42 años, en 1979. Formado como profesor de escuela rural en su natal Veracruz, estudió psicología y alcanzó el doctorado en educación en la Universidad de Tsukuba. A lo largo de sus muchos años en Japón, Nazario ha trabajado como maestro y psicólogo. Ha escrito una gran cantidad de artículos y algunos libros. Ha dirigido centros educativos y ha promovido el conocimiento de las culturas del mundo entre la población japonesa, especialmente la de México. Por eso, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior le ha otorgado este año el reconocimiento como Mexicano Distinguido, que precisamente distingue a los compatriotas que fuera del país se han destacado en su ámbito de desarrollo profesional. Le agradecemos al Dr. Bustos que nos acompañe hoy para platicarnos sobre su carrera y sus experiencias como mexicano en Japón. Para conocer un poco más de él, les comentamos que Nazario Bustos es originario de Misantla, Veracruz, estado donde inició su carrera como maestro rural. A los 20 años ingresó a la Universidad Veracruzana, donde estudió idiomas y la licenciatura en psicología. Trabajó unos años en el servicio público en la Ciudad de México y en 1979 llegó a Japón para estudiar la maestría en psicología en la Universidad de Hiroshima y posteriormente el doctorado en educación en la Universidad de Tsukuba. Nazario regresó unos años a México para trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, en el Liceo Mexicano-Japonés y en el Instituto Tecnológico de Ecatepec. En 1994 se instaló definitivamente en Japón, dirigiendo el Centro para Educación Continua de la Universidad Kyushu Kyoritsu y la Universidad Femenina de Kyushu. Posteriormente, vivió en Nagoya, donde fue profesor y director del Centro de Educación Permanente de la Universidad de Oka Gakuen, además de dar cátedra parcial en las universidades de Nanzan y Kinjo Gakuen. En 2016, recibió del gobierno de la prefectura de Aichi el premio a la promoción del intercambio internacional por su labor voluntaria como promotor del conocimiento de las culturas del mundo en Japón. Actualmente, colabora con un proyecto de investigación sobre la aplicación de juguetes tradicionales para mejorar el proceso educativo de menores en Okinawa. Muchas gracias, Nazario, por platicar con nosotros hoy y enhorabuena por este merecido reconocimiento a tu gran trayectoria profesional como mexicano en Japón. Muchas gracias. Para iniciar nuestra plática, háblanos un poco de cómo llegas a Japón por primera vez. ¿Qué fue lo que te hizo venir a este país hace 42 años? Hace 42 años o más, tal vez. Yo terminé mi carrera en la universidad, estaba trabajando en la Secretaría de Educación Pública y yo veía que los psicólogos iban mucho a estudiar una maestría, un doctorado, pero todos iban a Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo diferente. Entonces pensé en Alemania y en Japón. Entonces empecé a hacer mis búsquedas, a hacer trámites, entrevistas, etcétera. Pero me di cuenta de la suavidad de las entrevistas y del trato en la embajada japonesa. Esa gran diferencia, ¿verdad?, que yo sentí me hizo decidir por Japón. Además de que un profesor japonés que daba clases en la Universidad Veracruzana me dijo, vete a Japón. ¿Cómo se llamaba ese profesor? Norimitsu Tsubura. Él después pasó al Politécnico Nacional como profesor de japonés y ahí estuvo toda su vida. Ok. Oye, ¿cómo era la vida de un mexicano en Japón en ese entonces? ¿Te tocó vivir los tiempos estos de la llamada burbuja económica en los 80s aquí, no?
lo que más te impactó durante esa primera estancia en Japón? Bueno, la primera vez que yo vine a Japón, que fue en 1979, había muy pocos extranjeros, obviamente mucho menos mexicanos. En aquella época, una señorita japonesa me dijo, es que para nosotros los extranjeros son como estrellas de cine. Entonces nos sentíamos muy bien, pero después vino ese desarrollo económico tan fuerte japonés y dejamos de ser estrellas de cine, pasamos a ser los pobres. Entonces alguien me dijo, un profesor me dijo, la especialidad que tú estás estudiando era psicología médica, ¿no? Está muy desarrollada en Inglaterra, pero no te vayas para allá porque son muy pobres. Pero todavía fue peor cuando en los 80s vino la epidemia del SIDA. Entonces dejamos de ser los pobres, ahora éramos los sidosos. Entonces nos tenían miedo. A todos los extranjeros. Sí, a todos los extranjeros, ¿no? Ahora ya las cosas han cambiado, ¿no? Ahora es una sociedad un poco más abierta, aunque sigue habiendo preferencia por los americanos, ya hay más posibilidades para otros. Ese es lo que más me impactó, ¿no? De estas etapas, cómo va evolucionando, ¿ves? Pero inicialmente tú te formaste como educador y luego como psicólogo, pero en Japón has combinado ambas profesiones. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias profesionales más satisfactorias que has tenido en tu ámbito profesional? Bien, tengo dos campos, como tú dijiste. En el campo de la psicología, bueno, yo tuve la fortuna de ser, puedo decir que el primero, que introdujo la idea de lo que le llamamos ahora medicina conductual, behavioral medicine en aquella época. Entonces me tocó formar la palabra en japonés, kodo y gaku, o sea, medicina conductual. No existía en Japón. Esa fue mi mayor satisfacción. Obviamente, la tesis que yo desarrollé durante la maestría no fue comprendida por los profesores de la Escuela de Psicología y tuvo que ayudarme un profesor de la Facultad de Medicina. Me ayudó muchísimo porque era sobre el tratamiento de la presión arterial alta sin el uso de medicina, sino a través de una nueva técnica que en aquel entonces se llamaba, o se llama todavía, biofeedback, es decir, un feedback biológico, y la persona aprende a controlar los latidos de su corazón, lo cual era impensable en aquel entonces. Y de acuerdo con esto, la presión arterial sube o baja. Ese fue el trabajo que yo hice, demostrar que el humano puede controlar no solo el ritmo de su corazón, sino su presión arterial, sin medicinas. Esto fue en 1980. O sea, esa es una gran satisfacción. Ahora, en el campo de la educación, tuve la fortuna de que un profesor japonés, el profesor Seiichiro Miura, a quien la señora cónsul conoció hace unos días, me invitó a estudiar la educación japonesa. Tuve que pasar a la Universidad de Tsukuba, y ahí en la Universidad de Tsukuba lo que se llamaba antes educación social. Sigue llamándose educación social. Cuando me preguntan qué es educación social, siempre digo, educación social es lo que hace a los japoneses japoneses. Es decir, a través de la educación social ellos aprenden que hay que mantener la armonía entre dos personas y entre la sociedad completa. La modestia, la moderación en todo, en la comida, en la bebida, etcétera. La etiqueta, el respeto, ¿no? La disciplina en el trabajo, en el estudio y sobre todo la manera de hacer las cosas. Esto es una cuestión
podría llamarse ilógica que un mexicano le enseñara a un japonés a ser japonés. Y esa es una satisfacción muy grande, ¿no? Por eso yo siempre he pensado que lo que hace falta en México, lo que más nos hace falta en México, es organizar la educación social para que cambiemos nuestros patrones de conducta y vayamos todos, al igual que los japoneses, hacia una misma meta. Oye, pues eso que nos comentas me lleva un poco precisamente a la pregunta que te quería hacer sobre, como psicólogo, ¿tú cuáles crees que son los principales retos a los que nos enfrentamos los mexicanos cuando venimos a vivir a Japón? Y también, bueno, aprovechando, pues te pregunto, ¿qué estrategias nos recomendarías para poder afrontar esos retos? Bueno, creo que los problemas básicos serían dos. Uno es el lenguaje. No es muy difícil hablar japonés. Hablarlo al estilo Apache, pues en 3 años aprendes. Pero el japonés es un idioma. 3 años. Sí, que no puedes aprender bien en 3 años. Tienes que usar 20 años o más. Wow. Y es verdad, ¿verdad? Si vamos a hablar el japonés, vamos a hablarlo bien. Tenemos que tomar nuestro tiempo, no querer hablar en 3 meses, 3 años. Y sobre todo la dificultad es leerlo. Hay que enfrentarse a los kanjis. Decía un compañero en la maestría, los kanjis son muchos y vienen todos juntos. Así que yo me regreso a Filipinas y se regresó. Le tenía miedo a los kanjis. Y la otra, la cultura. Es decir, yo te acabo de mencionar algunas de las características de las conductas japonesas. Entonces, tenemos que tratar de entender el por qué los japoneses hacen esto de tal manera, sin equivocarse, quieren que todo salga bien a la primera, tienes que ser puntual, etcétera. ¿Sí? Es decir, esa disciplina y sobre todo esa modestia, ¿verdad? Para hacer las cosas. Eso son los principales retos. Tenemos que aprender a ser modestos y ordenados, disciplinados. Con eso ya creo que podemos adaptarnos bien a Japón, con el lenguaje y con la cultura. Pero en ese Pues contexto, es todo. yo tendría una pregunta específica. Pues. ¿Cómo pueden dar el salto los mexicanos del ámbito académico al profesional en Japón? Tú lo estás diciendo de manera muy sencilla, pero me imagino que conoces otros muchos casos en donde las posibilidades pues no han tenido tanto éxito como tú lo tuviste. Bueno, en realidad es bastante difícil llegar a ser un profesor de tiempo completo en Japón. Te platico, en mi casa somos 4. Los 4 tenemos estudios de doctorado. Los 4 trabajamos en universidades, pero solamente mi hija y yo hemos tenido un trabajo de profesor de tiempo completo. Mi esposa y mi hijo trabajan de tiempo parcial, pero es bastante difícil en el sentido de que, primera, para ser profesor universitario necesitas tener el doctorado, necesitas tener experiencia en dar clases en la universidad, pero todas te dicen lo mismo. Entonces, ¿a qué horas vas a entrar de profesor de tiempo completo si no tienes experiencia como profesor de tiempo completo? Entonces, ahora se la dijeron, bueno, vamos a aceptar profesores que tengan experiencia de tiempo parcial. Te platico el caso de un muchacho mexicano preparadísimo, doctorado en el Colegio de México, y ojalá y me escuche. Este año una universidad le va a dar oportunidad por 1 hora a la semana, es todo. Entonces, de que 1 hora es la puerta de entrada. Ya tengo experiencia en dar clases en la universidad. Ahora solo hay que luchar contra los otros 50. A ver quién tiene un mejor currículum, a ver quién tiene una mejor relación con los profesores de la universidad y quién tiene más suerte, quién está allí en el momento preciso. Necesitamos un profesor de tiempo completo. Ahora,
¿Quién está? Fulano, llámale. No está. El que sigue, ese se queda. O sea, no es nada fácil como tú lo has dicho. Es más fácil entrar a una compañía a trabajar. Desde que entras de tiempo completo. Y ahí te puedes ir desarrollando. Pero entonces es realmente meritoria tu labor, porque pues además de tu labor como maestro universitario, has tenido el tiempo suficiente para promover extensamente y de manera voluntaria el conocimiento de las culturas de México y del mundo entre la población japonesa. Cuéntanos un poco de dónde surge esa pasión y qué respuesta has encontrado entre el público local. En realidad, yo estuve en la Facultad de Idiomas, estudié varios idiomas, ya se me olvidaron todos, solo me acuerdo de inglés y francés, japonés y español. Entonces, a través de estos 4 idiomas, yo traté de comunicarme con la gente. Especialmente, yo tuve la fortuna de poder interactuar con prácticamente todos los embajadores que ha habido en Japón. Mexicanos, embajadores mexicanos. Y en alguna reunión conocí al embajador, la embajadora de otro país. Y yo le dije, oiga, fíjese, yo tengo un programa que le voy a llamar Kokusai Salón, Salón Internacional. En este Salón Internacional vamos a presentar un país. ¿Quiere usted la oportunidad de presentar a su país ante los estudiantes de la universidad? Y me dijeron inmediatamente, sí. Vino el agregado cultural, Asiain, Aurelio Asiain. Y me dijo, oye, esta actividad es muy bonita, vamos a hacerla cada año. Es decir, vamos a celebrar las fiestas patrias de cada país en su día. Entonces empezamos a hacer el Día de México en septiembre, pero empezamos a hacer el Día de Rusia, el Día de Reino Unido, el Día de Italia, invité a los italianos, Finlandia, vino el señor embajador, me fui a la embajada de Costa Rica y me dijeron de inmediato embajador, la embajadora, vino y me dijo, oiga, esto tiene que hacerlo más público, más grande. Entonces, bueno, vamos a hacerlo más grande. Y así se fue creciendo. Cuando ella vino eran participantes, unos 100, 150 estudiantes. Después, el Día de México lo hicimos mucho más grande. Llegaron a venir hasta 300 personas. Y en ese inter, o sea, me costó 15 años exactamente para presentar 60 países. Tengo que decir que la respuesta fue fabulosa, al grado de que, en primer lugar, la ciudad de Nagoya le propuso al gobernador de la provincia de Aichi que se otorgara un premio y me dieron el premio a la promoción del intercambio internacional por mi trabajo sin buscarlo. O sea, fue sensacional, ¿no? Desgraciadamente yo tenía que cumplir con las reglas de la universidad, que es a los 65 años tú quedas jubilado. Entonces a los 65 años terminé exactamente 60 presentaciones. México lo presenté 14 veces. Un desfile tengo en mi casa 80 trajes mexicanos, originales todos, comprados en México, hechos por mi esposa, obsequiados por el Liceo Mexicano Japonés, etc. La respuesta fue sensacional, sí. Pues muchas felicidades por todo este reconocimiento, tanto por el que te dio la prefectura de Aichi, el gobierno japonés a través de la prefectura de Aichi, como este reconocimiento como mexicano distinguido. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿has logrado tener esta carrera exitosa de tantos años en Japón y también formar una familia mexicana ejemplar, como ya nos contaste? ¿Cuál es tu secreto para lograr eso? ¿Qué le recomendarías a los mexicanos que están iniciando su vida profesional o familiar en este país? Bueno, creo que la respuesta es muy fácil. Creo que en todo el mundo, la que forma una familia es la mujer. En este caso fue mi esposa, Antelma, la gran Antelma, le digo yo. Porque cuando yo llegué a Hiroshima, llegué con ella, con mis 2 hijos ya,
Y al mismo tiempo ella también estudiaba, porque ella es odontóloga, ¿no? Entonces entró a la especialidad de odontología infantil, odontopediatría. Entonces ella iba, al igual que yo, a la universidad y regresaba, hacía la cena, cenábamos, se levantaba temprano, hacía el desayuno, nos íbamos a la escuela todos. Afortunadamente, como ustedes saben, en las escuelas japonesas les dan de comer a los niños. A mediodía cada quien comía por su lado, ¿sí? En la noche regresábamos, pero Antelma, o sea, la esposa es la que se encarga de preparar la comida, etcétera. Yo ayudaba, estoy de acuerdo, ayudaba, porque la verdad, en la época de Hiroshima, el dólar todavía estaba muy caro y nuestra vida no fue tan apretada como cuando llegamos a Tsukuba. En Hiroshima nos daban 360 yenes por $1. Wow. Cuando llegamos a Tsukuba, llegó a estar a 79, 80. Entonces, en Tsukuba sí vivimos muy apretados, apretadísimos. ¿Cómo hizo ella para alimentarnos? No sé. La magia de la esposa que administra y que quiere una familia así. Entonces, la respuesta es fácil. Hay que escoger una buena esposa. Entonces este ¿Y? reconocimiento también es para Antelma. Ella Bueno, es una mexicana distinguida. sí, mucho más que yo. Porque pues ella también hizo sus estudios y también estudió en la Universidad de Hiroshima y también estudió en la Universidad de Tokio y Kashikadaiga, la universidad que está ahí en Ochanomizu, la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio. Entonces también viajaba hasta Tokio. Yo me quedaba con los niños, los cuidaba, pero ella regresaba en la noche. Y iba y venía desde Tsukuba hasta Tokio. Entonces, sí trabajaba mucho, ¿verdad? Sí, esto es, nadie puede ganar nada solo. Se necesita siempre el apoyo de alguien o de muchos, ¿no? En este caso, los hijos. No había que decirles, estudia. Al contrario, yo a mi hija le tenía que decir a las 2 de la mañana, oye, mi hija, por favor, deja de estudiar. Pero pues ella veía la espalda de su madre, de su padre, que estaban todo el tiempo metidos en el laboratorio, ¿no? Es toda una familia completa la que trabaja junto. Y obviamente la gente que te rodea es un apoyo de todos. Y sobre todo, en mi caso, para poder presentar 60 países, yo siempre tuve el apoyo de mis estudiantes. Entonces, no fui yo solo. Si no están ellas, no presento nada. Ese premio es ganado por todas ellas, todos ellos, por la familia y los amigos. Nadie puede hacer nada por sí solo. Trabajaron como un equipo. Pues, fue un equipo enorme. Un equipo. Nazario, ha sido muy interesante escucharte. Te agradecemos por compartirnos tus experiencias. Para finalizar, nos gustaría hacerte unas preguntas que planteamos a todos nuestros invitados. Manuel. ¿Qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? El carácter del mexicano alegre, que a pesar de todos los problemas que tenemos, siempre está sonriente. Creo que eso para el japonés es bastante difícil. Sí, yo como psicólogo pienso en la gente, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Como psicólogo, como educador, solamente veo a la gente. México es gente, Japón es gente. Lo que hay que ver en el japonés es el respeto que se tiene hacia los demás. Eso significa respeto hacia sí mismo. El respeto por el trabajo. Desde niños ellos limpian los baños en la escuela, limpian los pisos. Tienen respeto por la persona que limpia los pisos, por la persona que limpia los baños, y saben lo duro que es el trabajo. Eso es lo que debíamos de aprender los mexicanos de los japoneses. El respeto por la persona, el respeto por el trabajo y el agradecimiento.
los japoneses te dan gracias por todo. Entonces, te agradecen que los dejes trabajar junto a ti. Te agradecen que les enseñes algo. Yo pienso que todos los estudiantes, las estudiantes que me apoyaron, es porque me daban las gracias de que yo les enseñaba algo. Yo les daba algo. A cambio de ellas, su agradecimiento era ponerse un vestido mexicano y gritar ¡Viva México! Muy bien, pues ya nada más nos falta hacerte la de siempre. ¿Tus quesadillas van con queso o sin queso? Bueno, las quesadillas son de queso. Bueno, no todos estarían de acuerdo con eso, pero ok, nos quedamos con eso. Muchas gracias. Te agradecemos mucho haber platicado con nosotros hoy y con nuestro público. Y pues de nueva cuenta, enhorabuena, nuestras felicitaciones y muy merecido este reconocimiento. Muchas gracias, Nazario, por la plática. Gracias. Muy interesante. Habrán muchas otras preguntas que hacerte en el futuro. Y sobre todo hay que ayudar a los mexicanos que recién llegados y que tienen ilusiones y que quieren hacer algo. Hay que escucharlos y ver qué se puede hacer por ellos. Hay que escuchar a gente como tú, porque tú eres el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Definitivamente, estés donde estés, puedes hacer cosas importantes. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Concluimos así este episodio, reiterando nuestro agradecimiento al Dr. Nazario Bustos y a todas las personas que nos escuchan. Por favor, envíennos sugerencias sobre a quienes les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario al correo info.jpn@sr.gov.mx. Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana, tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!